Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en debate público. Este 1 de abril se cumplen varios plazos. En primer lugar, la presidenta Claudia Sheinbaum cumple 6 meses de gobierno con unos índices de aceptación muy altos, reafirmados por varias encuestas. Quizá la más importante y desagregada es la realizada por la empresa Encol, que registra un aumento incluso en el último mes, entre febrero y marzo, de la aceptación o la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Subió del 82% del 80 al 82%. Aquí estamos viendo los datos generales. Este balance es importante, sobre todo cuando salimos de una de las campañas más intensas que se han realizado en medios privados, en redes sociales y en prensa, sobre todo a nivel de columnas, en relación con el hallazgo del rancho Izaguirre y todas las especulaciones que ya hemos analizado en torno a Teuchitlán. Pero también abril llega con la amenaza de la imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump a todo el mundo, no solamente a México o a Canadá, sino a todo el mundo, y esto implicará una recomposición económica, comercial, financiera de todo el mundo. Ya de antemano, 3 grandes potencias asiáticas, Japón, Corea del Sur y China, han anunciado que harán un frente comercial frente a las medidas que adopte Donald Trump este 2 de abril. Y por supuesto, también con abril inicia la campaña para la elección de ministras, ministros, jueces, juezas y magistrados en el Poder Judicial. Esta campaña inédita, esta contienda hacia la elección del Poder Judicial, es el cumplimiento de una de las propuestas que desde febrero del 2024 planteó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el llamado Plan C, que se concretó en este primer semestre de la presidenta Claudia Sheinbaum con las reformas constitucionales y con toda esta maquinaria también mediática para desacreditar la misma elección del Poder Judicial. En fin, son varios temas que tenemos para analizar y agradezco mucho que estén con nosotros en este debate público nuestras compañeras Azul Alzaga. Muchas gracias, Azul, conductora de Punto de Referencia. Nuestra compañera Claudia Martínez. ¿Cómo están? Conductora de Informativo 14. Jesús Ramírez Cuevas, nuestro compañero periodista, coordinador de asesores, analista y muchas cosas. Jonathan Pérez, también compañero de medios públicos y de Capital 21 del programa. Aunque usted no lo vea. Aunque usted no lo vea, pero ya lo vamos a ver. En fin, ¿quién quiere entrarle? Son varios temas. Finalmente, sí está compleja la primavera, ahora sí, del 2025. Jesús, ¿qué reflexión? Bueno, lo primero es, se cumplen 6 meses hoy del gobierno de Claudia Sheinbaum y creo que es importante, bueno, por un lado destacar lo que hoy varias encuestas de los últimos 2 días han señalado, que es un fortalecimiento, un crecimiento del respaldo del apoyo ciudadano a su figura, a su política, a su gobierno, y que esto no tiene precedentes ni en la historia de México reciente, pero tampoco en el ambiente internacional. Ningún país está, digamos, en esta situación de un gobernante entrando, digamos, recién entrando, 6 meses apenas, y con del apoyo electoral que era muy alto el que tenía, pues estamos hablando de entre 12 y 13 puntos más que está teniendo en 6 meses. ¿A qué le atribuyes esto? Bueno, hay varias cosas. Uno, pienso que tiene que ver con la oferta electoral que ella hizo al inicio, ¿no? O sea, continuidad con cambio. Y que pues la gente está viendo, votó mayoritariamente por esa continuidad y cambio y la está viendo. Entonces creo que hay una reafirmación sobre la ruta. Hay también un reconocimiento al liderazgo. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador nunca llegó a estos índices de popularidad. En el mismo plazo, ¿verdad? Ni en el mismo plazo, ni a lo largo de su administración. Sí. Y creo que eso es algo muy positivo.
porque, digamos, es un capital propio ya de la presidenta, más allá de la continuidad del movimiento y de la fuerza de un liderazgo histórico como es la de Andrés Manuel López Obrador. Ella ha logrado fincar la figura de su gobierno, ha logrado desarrollar una singularidad política que es reconocida por la gente, que es su capacidad para resolver problemas, su cautela, pero al mismo tiempo su inteligencia para abordar los asuntos nacionales y, bueno, pues siempre esta asertividad que ha mostrado para encararlos, pero de una manera inteligente. Y donde la confrontación política propia del debate, tanto interna como con los temas exteriores, pues lo ha hecho de manera muy razonable, explicando los temas y, bueno, pues analizando las opciones que tiene el país. Y creo que eso de cara a la gente ha reafirmado de esa misma manera el lugar que tienen las mañaneras como eje de comunicación política, que ya llegaron para no irse y que creo que van a generar ya están generando una reflexión internacional, pero creo que este tema de rendir cuentas diariamente, más allá de la propaganda, que en otros países ya copian un modelo basado en la propaganda, como en el norte, y que creo que es interesante los resultados. Terminaría nada más señalando un asunto que tiene que ver con la política de seguridad. Claudia Sheinbaum no ha renunciado a la idea original de combatir la inseguridad, atendiendo las causas y usando la inteligencia y la coordinación de las diferentes instancias para hacerlo. La diferencia es que ahora se comunican los operativos, se comunican los resultados y eso da la impresión de que es una política diferente, pero creo que lo que estamos viendo es, sí están bajando los índices de inseguridad, pero creo que una parte de la oposición y la opinión pública está queriendo, analizar esto desde una perspectiva de un cambio de la política, ¿no? Hoy incluso Loret de Mola habla de balazos y ya no abrazos, pero no es cierto, o sea, se está respetando la idea de que se considere una política integral el combate a la inseguridad. Más allá de las agendas internacionales y de las presiones de los Estados Unidos. Una pregunta un poco retórica, pero creo que es interesante sobre todo para el debate. ¿Es una alta aceptación de Claudia Sheinbaum o una aceptación ya en sí misma del proceso de la Cuarta Transformación? O sea, es una reafirmación al modelo que propone la Cuarta Transformación, es decir, un proyecto nacional, un gobierno al servicio del pueblo y políticas públicas pues a favor de la mayoría. Yo lo sintetizaría así. A eso se refiere con este axioma por el bien de todos, primero los pobres. Es una reafirmación del proyecto que ha logrado reducir la pobreza, que ha mejorado las condiciones de vida y que invirtió en la base de la pirámide de la sociedad para generar un círculo económico virtuoso, que es la capacidad de consumo del pueblo de México, ha generado, un beneficio económico al conjunto de los factores de la economía y que eso es reconocido a nivel internacional. Cosa que no sucedió con los gobiernos panistas. Es decir, al segundo gobierno panista, del cambio, de la era Fox-Calderón, ya el segundo gobierno de Felipe Calderón, pues primero su legitimidad estaba en duda y segundo terminó cediéndole otra vez el poder al modelo que supuestamente ellos habían sepultado 70 años de gobierno priista, ¿no? O sea, ese es interesante el proceso que estamos viviendo. Azul, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo quería añadir a esto que estaba planteando Jesús. A mí me parece que habla tanto de, los méritos propios de la presidenta y un capital político que desde luego ha venido construyendo, tanto como de la propia población, de cómo se da lectura desde la población a ciertas cosas en función de una concientización que ha venido avanzando, de un conocimiento y un entendimiento de lo que son los fenómenos también del país y en función también de la claridad sobre lo que la propia población quiere. Efectivamente, hubo un mandato para profundizar la transformación y desde ahí se está midiendo cómo ella va respondiendo a lo que son ya exigencias de esta población, ¿no? Entonces, y también desde el punto de vista, repito, del entendimiento. Por ejemplo, en el tema de seguridad, creo que cada vez es más claro para la gente
cuáles son los distintos actores que participan de este fenómeno, no nada más el gobierno federal, sino también cómo juega el Poder Judicial, cómo juegan los estados, la responsabilidad que tienen los estados, y en esa medida hay, desde mi punto de vista, una evaluación y una sanción a esos distintos actores, en donde hace de pronto menos creíble cuando sueltan de repente campañas que intentan nada más hacer caer sobre el gobierno federal una cierta responsabilidad en un tema como el de seguridad. Pero lo mismo podríamos estar diciendo del tema económico, donde se intenta simplificar con esta campaña de responsabilidad de Claudia Sheinbaum, porque no ha hecho todo lo que correspondía para evitar los aranceles, cuando ya hay un entendimiento cada vez mayor sobre qué es lo que está pasando, no nada más en México, sino a nivel global, y de qué va toda esta política de Donald Trump. Y también se entiende cómo, independientemente de Donald Trump, había un proyecto y hay una intencionalidad de ir avanzando sobre ese proyecto de soberanía económica, de soberanía industrial, tecnológica, etcétera, con una serie de acciones que se han venido viendo. Entonces, en la medida en que digamos, hay estas expectativas, hay este entendimiento y hay una respuesta por parte de la presidenta a toda esta construcción, me parece que eso se ve muy claramente en cómo se reflejan estos resultados en una encuesta y de por qué no están pegando ciertas campañas que intentan, digamos, regresar a estos modelos propagandísticos o de comunicación simplificada que trataban de dar una explicación sobre los fenómenos, ¿no? Te voy a poner 3 ejemplos para las campañas, para recordarles un poco a los que nos están viendo. En primer lugar, Claudia llega con toda la papa caliente del tema de la reforma al Poder Judicial. Hicieron todo lo posible para desacreditarla, para decir que era una reforma o es una reforma regresiva, es un capricho de López Obrador, etcétera, etcétera. Y además con el fenómeno de Culiacán y el fenómeno de Sinaloa, la descomposición, digamos, en Sinaloa frente a lo que fue un secuestro, el secuestro irregular o ilegal del Mayo Zambada. Después, el tema económico. Claudia Sheinbaum no va a poder con Donald Trump, va a ceder, etcétera, etcétera, ¿no? Y justo cuando la situación económica estaba muy bien, o en unos niveles muy claros, y su aceptación y su popularidad muy alta, lanzan todo el tema del Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, de la culpa, digamos, de la cuarta transformación en el país de las narcofosas, y reviven de nuevo toda esta campaña que Jesús la tiene muy bien registrada y que la vivió además, de narcopresidente AMLO y narcopresidenta Claudia Sheinbaum. Y la población, la claridad de la población ha sido brutal. ¿Por qué, si la población tiene esa claridad tan fuerte, lo que podríamos llamar resultado de la revolución de las conciencias o de un cambio de la opinión pública realmente, por qué la gran mayoría de los medios institucionales, privados, se niegan a aceptar esto? ¿Por qué no se han transformado? Eso es un misterio para mí. No, ¿Tú yo lo no ves creo- como un misterio? Yo no creo que sea un misterio. No. Pero, A ver, Jonathan, también. No, digo, no. no, es que no me aventuraría a hacer una interpretación. Ok. O sea, creo que hay intereses ahí, pero... No, porque, a ver, yo creo que los medios hegemónicos son parte del régimen derrotado en 2018. Es decir, siempre vimos a los medios de comunicación como entes separados. Cuando decía el presidente de Televisa, somos soldados del sistema. Pero ahora ya no son soldados del sistema, son parte del sistema. De ese sistema que se derrotó en 2018 en las urnas, Sí. pertenecen todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los dueños de esos medios hegemónicos tienen intereses económicos muy incrustados, muy bien posicionados en todo ese periodo al que yo llamo salinista neoliberal. Entonces, no podemos pedirle a un medio hegemónico, y a mí por eso no me gusta cuando muchos colegas dicen, ¿por qué los medios hegemónicos son así? ¿Por qué mienten? Es que son parte
de esos mismos intereses que han sido afectados desde el 1 de diciembre de 2018. Por eso es que pienso que los medios de comunicación jamás van a ser medios libres, ni van a darle voz a la verdad, o van a tratar de siempre como truquear las verdades y hacerlas parecer como que este país está mal, como que este país es una fosa clandestina, porque incluso tú lo ves en el comportamiento de la forma en la que ellos narraban lo que sucedió en 2006, a partir de 2006 con Felipe Calderón, ¿no? O sea, un silencio que a mí me parece es un silencio criminal, no es un pacto de silencio, es un pacto criminal que se hace con el exterminio que sí se inició en ese momento, ¿no? Entonces me parece que por eso los medios de comunicación nunca van a ser libres, nunca van a poder representar las aspiraciones populares. Pero aquí está parte del misterio que plantea Azul. Tiene que ver con la racionalidad, o sea, decir, de Sí, darte exacto. cuenta de que, claro, Tu negocio o sea, yo se no va a es que venir no abajo. piense que son parte del sistema, lo que pienso es que una vez que te das cuenta de que esa fórmula no funciona, ¿por qué no intentas transformar? ¿Pero Yo para qué lo harían? no creo necesariamente, pues porque no les ha funcionado, pero creo que no necesariamente es tan así. O sea, creo que esta última campaña, en esta última campaña sí vimos un movimiento, digamos, hacia la miseria de Sí, lo que es ese hacia mismo miseria modelo humana. y ese mismo sistema, pero como tratando de montarse en una cuestión muy delicada ¿De mentiras? ¿De o sea, montajes? sí, de mentiras, pero siempre han mentido. Pero aquí lo hacen sobre un tema que nos duele a todos. Claro. Entonces, o sea, creo que sí fueron un paso más allá de lo que han ido en otras mentiras que se han venido ¿No será que manejando. todavía están esperando que el gobierno de Donald Trump le dé una vuelta a la tuerca al proceso de la Cuarta Transformación? Como que la investigación a Andrés Manuel López Obrador. No, en general. Porque es lo que ellos la han estado economía. barajeando de decir, hay una carpeta en contra de López Obrador. Ese es el escenario que ellos estarían deseando como para terminar con toda esta estructura, además, ética, moral que se creó en Eso el es lo que sexenio. dicen algunos, pero yo creo que sí hay un enigma. Hay un enigma real, es decir, no es posible tan grande como el enigma de Enrique Peña Nieto. Pero el es, ¿no? enigma tiene nombre, A ver, mezquindad. sí, pero ¿por Porque qué? le están regateando a la presidenta su capacidad. O sea, si algo es claro a nivel internacional, es que ella ha mostrado una estrategia diferente. Una estrategia que ha protegido los intereses de México, que ha permitido que se difiera la aplicación de los aranceles. Seguramente mañana se van a aplicar, pero se van a aplicar a todo el mundo, ya no solo a México y a Canadá. Entonces, sí cambian las circunstancias. Y la mezquindad no solo de los medios, de los analistas, Claro. de los observadores, de los especialistas La en temas enorme mayoría internacionales. hombres. La mayoría hombres, pero que le están regateando a ella su capacidad de poder lidiar con una irracionalidad aparente en términos de mercado, en términos comerciales, en términos geopolíticos. La apuesta de la Cuarta Transformación era una alianza, bueno, poder hacer que la América del Norte y todo el continente americano fuera una entidad económica que compitiera con el resto del mundo, y esto parece que es al revés, ¿no? Entonces, aquí lo que yo veo es que mientras las encuestas califican bien el desempeño, o sea, la ciudadanía califica bien el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las presiones, amenazas de Donald Trump, la comentocracia, los medios de comunicación están regateando esa capacidad. Entonces, están apostando a que mañana sea la hecatombe y que entonces quede expuesta o ridiculizada la estrategia de cabeza fría, de cautela y de buscar salidas inteligentes. Están queriendo contar una idea que no es verdadera, que es el sometimiento, el Así subordinamiento del gobierno a los intereses de los vecinos del norte. Todo eso no ha ocurrido. Eso parece que lo desean, pero no ha ocurrido. Entonces, en tanto no ha ocurrido, están narrando su deseo, que ese deseo tiene un nombre: mezquindad. Claudia.
Es importante, yo creo, destacar esta cuestión que ha pasado en cuanto a la percepción internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que ha salido bastante airosa sobre esta negociación que se ha realizado en cuanto al tema de los aranceles con Donald Trump, a comparación de, por ejemplo, lo que pasó con Justin Trudeau, lo que está pasando incluso ahorita con Mike Carney en Canadá, en donde pues ellos se han ido prácticamente de bruces con una política frontal y la presidenta ha tomado esta cuestión de la cabeza fría, etcétera, y ha sido una cuestión que ha sido bastante bien recibida por los medios de comunicación de Estados Unidos y varios otros medios internacionales, en donde las propias editoriales de medios que incluso en algunas ocasiones habían criticado algunas cuestiones de la política de México, pues finalmente también habían destacado también la postura que tiene la presidenta de tener temple, ¿no? Y eso, por supuesto, que tiene pues mucha disonancia con lo que está pasando con los medios aquí en México, que prácticamente pues se la acaban por muchísimos temas, pero a nivel internacional obviamente es una figura que se destaca y está destacando todavía muchísimo más con estas cuestiones de negociaciones prácticamente de una manera centrales. Ha habido también comentarios del propio Donald Trump, de sus asesores, en donde dicen, oye, la presidenta es dura, ¿no? O sea que sí se está topando con un igual el presidente Donald Trump en estas cuestiones, y por supuesto que también se ve eso con una presidenta que tiene pues una soltura y una solidez de frente a estas negociaciones fuertes que se han dado ya en varias ocasiones y que en este caso yo creo que no va a ser la diferencia. ¿No será que también a nivel ya de análisis internacional se sobreestima y se ha sobreestimado la capacidad del trumpismo para poder modificar la correlación de fuerzas internacionales? Porque si hacemos un análisis a 6 meses o a 3 meses de la llegada de Donald Trump, tampoco los aliados... 2 meses apenas. Parecen 2 años, pero son 2. Tampoco los aliados fundamentales de Donald Trump están muy bien. Milei está frente a una crisis tremenda en Argentina. Pidiendo otro préstamo. Pidiendo otro préstamo que el Fondo Monetario Internacional no le va a dar. Bolsonaro está a punto de ir a la cárcel. En Francia, la señora Le Pen también está siendo juzgada. En Italia, Giorgia Meloni no está fuerte, no tiene todas las de ganar. Y pues ya vimos lo que está ocurriendo con el intento o el engendro de un trumpismo mexicano a través de este actor Verástegui, que es una vacilada, es una broma. Es decir, también a nivel de la opinión internacional, lo que no se está midiendo es que a lo que la Cuarta Transformación y Claudia Sheinbaum están planteando es la certeza de un rumbo frente a la incertidumbre de las ocurrencias de Donald Trump. Creo que básicamente este tema de la guerra arancelaria que está teniendo Donald Trump es un replanteamiento de los ejes tradicionales, tanto de la política como de la cuestión comercial en el mundo. Las cuestiones arancelarias lo toma él como una cuestión de que va a ser para recuperar la era dorada, lo que está diciendo el Día de la Liberación, este próximo 2 de abril. Con estas cuestiones en donde prácticamente va a ser una cuestión de nacionalismo, de regresar como la mejor etapa de Estados Unidos en realidad, y todos los analistas económicos lo están diciendo que va a ser pues prácticamente pues un quiebre básicamente para el consumo de Estados Unidos, y eso tiene que ver con un reordenamiento de cómo se va a hacer esta diversificación de los mercados a nivel internacional. Ya lo estamos viendo. China, Japón y Corea del Sur están anunciando un mercado tripartito para tener beneficios entre ellos de cara al comercio. Y hay que ver también cosas importantes. Por ejemplo, el BRICS tiene cerca del 32% de la cuestión de manufactura a nivel internacional, cosa que solamente tiene la Unión Europea y Estados Unidos en cerca de un 20%. Es decir, es una gran mentira esto que está diciendo Estados Unidos de que van a regresar la manufactura y esta cuestión de los autos para que se pueda hacer como una gran era dorada dentro de Estados Unidos para regresar las fábricas al cinturón en donde siempre habían estado para poder reiniciar esta parte del país. Pero en realidad eso no es como tan cierto, sino más bien es como un tema de recuperar un fondo para todas las deudas que se tienen dentro de Estados Unidos y poderlo enmarcar en una cuestión internacional como de justicia mundial. Y en realidad pues prácticamente esto está haciendo que se direccionen básicamente los mercados hacia otros lados. Ya también el BRICS está tomando cartas en el asunto, en donde están diciendo que pueden ellos ampliar los horizontes para recibir a los que no son miembros, para recibir a los socios, también en unas alianzas que podrían ser tres grandes combinables. potencias asiáticas que hace 30 años no se aliaban, se están aliando, Japón, China y Corea. Una cosa que no habíamos visto en muchos años, ¿no?
Y también Rusia, por otra parte, está haciendo invitaciones para que se puedan hacer con los socios o con los socios que no tenían como gran colaboración con ellos, que puedan tener ciertos tratados comerciales. Entonces, mientras Estados Unidos y Donald Trump está diciendo una cosa un día y otro día en la tarde se desmiente o hace un marco de no aplicación de ciertos decretos, pues prácticamente los movimientos se están haciendo a nivel internacional en otros puntos. Así es. Aquí en el tema de las percepciones internacionales, creo que es importante lo que apuntabas de este surgimiento del nacionalismo frente a la globalización. Parece que el anuncio de Donald Trump es ponerle fin a la globalización como idea civilizatoria y volver a la Que emparentaría mucho con la izquierda. ¿Mande? Que emparentaría con la izquierda, supuestamente. Sí, bueno, la que ha cuestionado los tratados de libre comercio, Así es. porque toman en cuenta todo, la circulación del dinero, la circulación de las mercancías, pero impiden la circulación de personas o Así es. permiten inversiones Selectiva. de todo tipo que pueden destruir la naturaleza, el medio ambiente y los derechos de los pueblos. Y eso no está en discusión. Entonces, creo que lo interesante, y ahí tiene que ver con el liderazgo de Claudia Sheinbaum, es que todos los mandatarios que se han enfrentado a Donald Trump han recibido de alguna manera un apoyo de su población. Aquí es evidente que también parte de la popularidad de Claudia Sheinbaum es esta cierre de filas de los mexicanos para defender su país frente a las amenazas. Pero también es un fenómeno general. Todos los presidentes o mandatarios que han enfrentado a Trump han aumentado su respaldo popular. Así es. El ejemplo más claro es Canadá. Por eso el cambio de estrategia de Donald Trump tiene, digamos, una visión electoral. Porque los liberales, de haber estado derrotados en la lona, ahora son posibles ganadores de la elección. Así es. Al haber enfrentado a Trump. Entonces, él cambia la estrategia, reduce la confrontación, intenta simular un acuerdo, porque de cara a las elecciones que son las próximas semanas, pues quiere beneficiar a los que simpatizan Supuestamente eran sus aliados, pero sus aliados también ya se volvieron antitrumpianos, es decir, bueno, es que los conservadores. lo que se ha despertado en Canadá es un nacionalismo social, popular, social. muy grande, Claro. que ya trascendió lo político y lo económico. Entonces, una defensa de la identidad nacional, porque Sí. no a cualquiera le dicen que si quiere ser el Estado 51. un Estado 51 Así de la es. Unión Americana y dejar de ser un país soberano. Entonces, creo que Hoy, la reacción precisamente, natural. el primer ministro británico, Stormer, diciendo nosotros vamos a respetar que el Golfo de México se va a llamar Golfo de México. Es decir, nos metió a una discusión tan absurda y tan llena de provocaciones sin rumbo Donald Trump, más que el rumbo que él quisiera, que a final de cuentas lo que está pasando, creo yo también a nivel de la opinión pública internacional, es que los parámetros con los que estaban analizando a Trump, o los que estamos analizando a Trump, están sobredimensionados. Creo que tiene que ver mucho con esta política expansionista neocolonialista. Esta cuestión de los aranceles primero era por el tema del fentanilo, la seguridad, las drogas, etcétera. Ahora porque los migrantes ilegales, que no son ilegales, en realidad nadie es ilegal, solamente son irregulares, ¿no? Y aparte se viene esta cuestión también ahora con el neocolonialismo, con esta cuestión de ver que se puede obtener recursos minerales de tierras raras por parte de Ucrania, Groenlandia, ¿qué podemos sacar? Pues cuestiones estratégicas, Canal de Panamá, cuestiones marítimas, Canal de Suez, también comercio, pasos fronterizos, etcétera, comerciales. Entonces este neocolonialismo, neoexpansionismo, básicamente como que va con los tentáculos hacia cualquier región en donde pueda obtener Estados Unidos un beneficio. Pero ya no tiene los instrumentos, Sin la los hegemonía instrumentos norteamericana. actuales, sin los aliados y aparte con un mundo en una guerra arancelaria en donde básicamente esperaba que pudiera sobajar a muchos países y que pudieran tener pues como una especie de yugo arancelario cuando está viendo que muchas naciones están aliando, obviamente en contra de Estados Unidos y van a tener contraaranceles todavía más fuertes. Va a ser un Así tema es. muy interesante eso. Vamos a un corte, no nos dejen, seguimos el debate público. Regresamos a debate público, se está poniendo bien el debate porque estamos haciendo justamente el contrapunto y la pregunta de por qué la presidenta Claudia Sheinbaum a 6 meses de gobierno su nivel de aceptación va creciendo y incrementándose a pesar de una campaña intensísima de críticas, de mezquindades, como dice Jesús Ramírez, de parte del
gran consenso mediático privado. Y en contraste, Donald Trump también está queriendo forzar una maquinaria de miedo a nivel internacional y no le está resultando como él esperaba. Y tampoco le está resultando a nivel de índices de aceptación en la población norteamericana. Es decir, Va bajando, ¿no? Donald Trump va bajando. Por lo menos en 2 meses, que parecerían 2 años, él ha disminuido 4 puntos la aceptación y además no llegó con el margen de aceptación con el que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí. Es decir, su control, a pesar de que llega en mejores condiciones que su primera presidencia, la del 2016, en esta, su nivel de control de las instituciones norteamericanas no es tan alto como para todo el daño que está realizando, es decir, para toda la destrucción. Sí, yo creo que, o sea, aquí hay una cosa que es clave, que es que la gente pueda observar, hablando de los respaldos populares en distintos lugares, ¿no? Pueda observar una congruencia entre lo que es la promesa y las acciones que van de la mano con esa promesa y luego los resultados. Y aquí lo que pasa con Donald Trump es la combinación de 2 cosas que son tremendas. Por un lado, la total incongruencia entre una cosa y la otra. O sea, les voy a bajar los precios de todo y resulta que todo va a encarecerse. Pero luego combinado con una arrogancia que públicamente caracteriza al personaje y que no es lo mismo un Donald Trump haciendo escarnio público de un Zelensky que a nadie en Estados Unidos le importa, que hacer, o sea, tener respuestas del tipo, oiga, no le preocupa nada que van a subir los precios de todos los coches aquí, que es uno de los bienes de consumo más que la gente generalizados, más demanda en el país, y que él responda, no me tiene preocupado en lo más mínimo. O sea, ¿cómo puedes tú responder esto? Y ya vas teniendo sectores que están viendo afectada su producción, su capacidad de venta, su capacidad de compra, en fin, o sea, como que las cadenas productivas en Estados Unidos ahorita están empezando a ver, ya no hablemos de los mercados, pues un resultado de lo que son estas ocurrencias de Donald Trump que, llevado, digamos, a término, pues, o sea, nadie quiere realmente que revienten las cosas, en Estados Unidos tampoco. Y creo que lo que pasa en el mundo, y por eso lo de Claudia Sheinbaum como liderazgo se ha planteado también en términos de ejemplo. Hay muchos otros actores en el ámbito internacional que han venido, o sea, después de como probar, bueno, vámonos con todo, ahora todos están replegando y tratando de, pues más o menos calcular, más o menos esperar a que Estados Unidos abra sus cartas, apostando siempre al diálogo, porque detrás de todos esos actores, pues también hay poblaciones que no quieren que todo se reviente y con las que no van a poder lidiar si eso revienta por estarse haciendo nada más confrontación con Donald Trump. O sea, hay este equilibrio entre la defensa de un nacionalismo a ultranza que de pronto puede ser irracional, ¿no? O sea, haciendo como un nacionalismo un que al pleitito de mismo tiempo machos, es ¿no? imperialismo expansionista para otros lados. Exacto, pero eso tiene De la que manera estar... más grotesca, parece. Así es. Y de otro lado tienes, bueno, pues, o sea, las situaciones reales de la gente en los distintos países que van a ser afectados por las decisiones que están tomando en este momento en todos lados. Entonces, creo que ahí el modelo de Claudia Sheinbaum, la verdad de las cosas, o sea, y siendo muy objetiva, creo que es el que ha venido funcionando. A mí lo que me sorprende, y es algo que comenté en algún análisis, es que el papel que le hubiera correspondido a Bernie Sanders a nivel interno en Estados Unidos, es decir, el liderazgo político más, digamos, popular de izquierda o de centro izquierda en los parámetros norteamericanos, lo está ocupando a nivel mexicano y a nivel latinoamericano al menos, y quizá hasta global, Claudia Sheinbaum. Es decir, es un contrapunto amable en sus formas, racional en sus planteamientos y bastante diferenciado. Es decir, el modelo de la Cuarta Transformación no tiene nada que ver con el modelo que está Razonable, planteando además, porque toma en Trump. cuenta también los intereses del interlocutor, que eso es lo que te permite negociar, ¿no? Exacto. Y eso no lo hace cualquier otro actor o, por ejemplo, un Bernie Sanders. O lo intentó hacer Además Gustavo de sus- Petro y le fue muy mal. Además de sus miles otras de contradicciones de Bernie Sanders. Claro, las contradicciones del régimen político norteamericano y las contradicciones que dominaron
al propio Bernie Sanders y al Partido Demócrata, que prácticamente destruyeron la capacidad o la posibilidad de tener figuras políticas alternas, ¿no? Como Alejandra Ocasio y otras figuras que hubieran planteado un contrapunto a Trump. ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Sí, bueno, yo pienso que este tema del liderazgo también tiene que ver con el hecho de que, digamos, los países están defendiendo o sea, pasamos después de casi 40 años de neoliberalismo al punto original del debate sobre el desarrollo nacional. Entonces, la 4T se adelantó 6 años a este debate, es decir, con su proyecto y su modelo de un desarrollo nacional, de una reindustrialización, pero además con una novedad en términos internacionales, que es el fortalecimiento del estado de bienestar y, digamos, el reforzamiento de lo que es la economía popular por varias vías, los programas sociales, pero sobre todo en aumento salarial. Somos el país que más ha aumentado el salario en términos reales de todas las naciones de la OCDE. Así es. En los últimos 4 o 5 años. Entonces, estas políticas han fortalecido, digamos, el tejido social y ahí está la respuesta política en el respaldo a un gobierno que está velando por sus intereses. En cambio, en contraste, vemos que en 2 meses, rápidamente la erosión de Donald Trump respecto a su electorado ha sido muy grande. Por ejemplo, en el tema que más popular tenía a favor, que era el tema de la migración, es decir, de sacar a los migrantes que están indocumentados o de manera irregular en Estados Unidos, expulsarlos masivamente, eso prometió. Y conforme han ido, digamos, las amenazas y las acciones llevándose a cabo, además de la resistencia propia de la comunidad y de activistas, se ha visto un descenso del apoyo social de su propio electorado en el tema que más ayuda tenía, más respaldo tenía. Ya no digamos el tema de la economía, de los aranceles, el del trato a México, del trato a Canadá, todos son, digamos, mayoritariamente un rechazo a esas políticas. Gallup, en la última encuesta de principios de marzo, pues prácticamente ya lo da esta reducción del apoyo social de 4 o 5 puntos, digamos, en el apoyo. Pero si sumas el crecimiento de la desaprobación, pues estamos hablando de 8 o 9 puntos en que se han movido las encuestas desfavorablemente a Trump. Sin embargo, esto pues parece que no va a afectar su política. Vemos que cada vez se vuelven más injerencistas. Ya vemos al señor Musk discutiendo la justicia de Francia, ¿no? Y defendiendo a Jean-Marie Le Pen. Entonces creo que todo pero eso ni así le resulta. No, claro, ni le va a resultar más apoyo a Le Pen, ni tampoco en Estados Unidos. Digo, es el descaro del intervencionismo que ahora veremos en Ecuador cómo se van a portar. Porque Ecuador es un lugar estratégico, un país estratégico para Estados Unidos, donde ya han intervenido en procesos electorales pasados para beneficiar a los candidatos de la derecha. Sí, Jonathan. Hablando de lo que dice Jesús de la popularidad de Trump y cómo ha bajado, pero si lo comparas con cómo termina, por ejemplo, Biden, su mandato, pues es prácticamente como un hartazgo ya generalizado, donde no hay una opción, ¿no?, popular en Estados Unidos, ni de parte de los demócratas, ni de parte de los que se decían los irruptivos políticos, ¿no? Sí. Y a mí me parece que haciendo la comparativa con México y la explicación de por qué la vileza, esta parte ya muy miserable de los medios de comunicación, es como un intento de cómo contrarrestar un proyecto que ya traspasa la parte electoral. Es decir, Andrés Manuel López Obrador, como llega a la presidencia de la República por votación, no es lo mismo a cómo se va, con 80% de respaldo popular. Pero por mucho lo rebasa. Claro. La presidenta Sheinbaum, en tan poco tiempo estamos viendo también estos récords, ¿no? A pesar de que sí le gana en votación a Andrés Manuel, 6 años después, lo que vemos ahora es 85%, 80-85%. Es decir, creo que la preocupación, la gravedad de la forma en la que están manejando todos los frentes, tanto geopolíticos como nacionales, la prensa o los medios hegemónicos, tiene que ver mucho con, no se explican y quisieran que no estuviera sucediendo una identificación popular, no con un partido político, porque hay mucha crítica incluso al partido político, a Morena, Claro. en lo local, en las votaciones incluso muchas del Senado, por ejemplo de Cuauhtémoc Blanco y todo eso, pero no así al proyecto, que no solamente es un proyecto en donde dices tú tienes una beca, sino que en muchos sentidos fue la salvación de millones de mexicanos que no tenían acceso a comida, que no tenían acceso a comer mejor. Hay una encuesta muy interesante por ejemplo, de La Talla,
de las personas, de los niños, a partir del gobierno de López Obrador, cómo crecen de talla porque estaban desnutridos y ahora ya tienen más alimentación, que a mí me parece que es un dato importantísimo que poco se le ha dado ventana en los medios, y creo que eso habla mucho de cómo ya el pueblo se identifica no con un gobierno, no con un partido, sino con un proyecto que se ha asumido que es su proyecto, que es la única forma de contrarrestar toda la herencia maldita del neoliberalismo, y de que entonces es por eso que se explica el que se cierre filas de la forma en la que se está cerrando con la presidenta, porque Trump es una amenaza externa, así como la oposición es una amenaza interna. Y entonces creo que ese nivel de conciencia del pueblo, de aunque teniendo todos los medios en la radio, en la televisión, en la prensa y en las redes sociales, viralizando que este es un país de exterminio, que este es un país que está cediendo todo el control, o que incluso ya estamos en una narcodictadura, porque ya van cambiando sus propias formas en las que están tratando de describir qué es lo que está sucediendo en el país. Bueno, pues se está viendo cómo la gente rechaza por completo, está totalmente vacunada a eso, y entonces los medios están en una posición verdaderamente desesperada, porque nada de lo que pueden hacer, por más vil que sea, merma a un proyecto que ya la gente asumió como suyo. Ya no es apoyo a la presidenta, apoyo al proyecto que viene a reivindicar todos los derechos que me fueron pisoteados y la postración en la que nos encontramos durante pues prácticamente 40 años, ¿no? De este sistema político económico que no cambia hasta diciembre de 2018. Nada más un pequeño dato, un paréntesis. De las encuestas, Gallup tiene una pregunta muy interesante que mide en enero, el 20 de enero, y la mide a principios de marzo, respecto a la inflación en Estados Unidos y al manejo de la economía. O sea, el manejo de la inflación. En el 20 de enero, digamos que había una crítica a Biden y una descalificación y prácticamente un rechazo generalizado por la inflación y por el mal manejo de la economía. Hoy, esta encuesta de Gallup que acaba de ser publicada, se invirtieron los papeles. Trump rebasa en términos negativos a Biden, porque hacen la pregunta a Biden que quién manejó mejor la inflación y la economía, y resulta que para el electorado incluso de Trump fue Biden quien manejó mejor la economía y la inflación por el impacto que está teniendo todo el tema de las aranceles ya en la economía de Estados Unidos. Entonces habla de un estado de malestar muy grande en Estados Unidos. Está fermentándose un estado de malestar y bueno, pues no sabemos. Pero de malestar ¿Y con más? todo. O sea, a mí lo que me parece, y me resulta muy interesante lo que está diciendo Jonathan, porque más bien el tema de la permeabilidad de las campañas de odio, de los medios de comunicación manipulando, diciendo mentiras en la población, tiene que ver con una ausencia de un proyecto y de nadie que lo represente. Y yo creo que en ese momento en Estados Unidos eso está pasando. Por eso también la variabilidad tan impresionante que tienen las encuestas. De pronto te apoyo, de pronto no te apoyo. Y tiene que ver con, digamos, una avidez de la población de repente decir, por aquí nos podemos ir, pero eso dura 2 segundos porque realmente no se sostiene y no hay un proyecto. Y tampoco lo está representando los demócratas en este momento, que están pasmados, probablemente apostando a que muera solo Trump, y por eso le ratificaron a todo su gabinete desde el Congreso, pero con un alto costo también para los demócratas. Mi impresión es que los trumpianos le apostaron a una terapia de shock. Así, una guerra rápida al estilo nazi, ¿no? O sea, vámonos todos con todo y vamos a marear a todo mundo, ¿no? Pero paradójicamente, aquí me interesaría mucho el análisis de Claudia, el principal beneficiado es Vladimir Putin. Sí, o sea, A nivel geopolítico. a nivel geopolítico, y ahora Lo también normaliza. incluso le está pues diciendo, ¿no? Que si van a acordar o no el tema de Ucrania, etcétera. Pero por supuesto que, o sea, dentro de esta guerra que está dentro de los mismos consumidores, dentro de los mismos ciudadanos también desilusionados con estas políticas y todo lo demás que se va a venir en cuestión arancelaria, pues por supuesto que hay fuerzas y actores que solamente están como expectantes, esperando qué es lo que va a pasar, ¿no? En esta guerra tanto política como comercial arancelaria. China, por supuesto, que es la gran manufacturera del mundo, pues va a tener grandes beneficios, ya que bajan y suben las tarifas y demás. Ellos están ampliando su mercado.
y por supuesto también Rusia, que está ya también ofreciendo pues apoyos para ciertos países que quieran estar, y más ahora que se va a venir este tema de los contraaranceles por parte de Estados Unidos, de otros países hacia Estados Unidos, y eso viene otra vez de regreso con el tema de la percepción que tengan de los ciudadanos y por supuesto también del bienestar que tengan dentro de Estados Unidos, porque se espera por supuesto que haya medidas por parte de la Unión Europea con contraaranceles, de estos aranceles recíprocos, el marco de Asia, los países unidos de los BRICS que tengan aranceles también por parte de Estados Unidos, y es decir, se podría incrementar hasta $1,600, $2,000 la bolsa del gasto del ciudadano común en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que si de por sí ya había muchas encuestas dentro de Estados Unidos en donde... ¿$1,600 a $2,000 diarios? No, en una cuestión anual que podrían estar gastando más las familias de promedio, y sobre todo que le pegarían más a las familias de clase media en Estados Unidos. Es decir, si de por sí... acabar con su clase media. En estos 2 meses, que han parecido casi 2 años, la desaprobación o la desilusión dentro de los votantes de Estados Unidos por su gran proyecto, pues se ha visto mermada por los recortes que ha habido en el Ministerio de Eficiencia Gubernamental por parte de Elon Musk. El desmantelamiento del Departamento de Educación con presupuestos raquíticos que se están dejando, en donde finalmente los ciudadanos van a tener que estar pagando más por la educación. Toda esta cuestión de las deportaciones que se está dando, que a los estadounidenses que tenían negocios y que tenían ciertas empresas con mano de obra de indocumentados, que ahora ya no van a tener que pagar más por sueldos, que también sí o sí les está pegando. Esto va a hacer que se incremente el malestar en contra de Estados Unidos y en contra de Donald Trump. Había varios indicadores precisamente de esta encuesta que mencionabas de Gallup, en donde cerca del 50%, tal vez un poquito menos, estaba desaprobando ya la gestión de Donald Trump en todas estas cuestiones. Migración, el tema de educación, el tema de seguridad. La única parte en donde sí mencionaban que era un poco más positivo era en la cuestión de las drogas y del fentanilo, que es como pues el gran fantasma, ¿no? El chivo expiatorio que está tomando. Que ya venía a la baja, es decir, ya también había Donald venido Trump, ¿no? disminuyendo del con tema Trump. de las muertes. Y ya se va a sumar también el de salud, porque hoy anunciaron que vienen los recortes. Vienen los recortes ahora en el Ministerio de Salud de John Kennedy Jr., que por supuesto una figura polémica dentro del gabinete, que lo pasaron sí o sí a pesar de tener fuertes cuestiones polémicas. Entonces estamos viendo pues prácticamente además, yo no sé si declive en Trump su popularidad o a los 2 meses trumpianos, de iniciar. ahorita que das todas estas cifras, se imaginaban Que todo esto iba a pasar. iba a disminuir el turismo a Estados Unidos. Es decir, Por ejemplo. que la marca Estados Unidos, esto que durante 100 años ha sido pues el país de las libertades, el país de Walt Disney, el país de Hollywood, el país de todas las marcas, ¿no? De Las Vegas. De libre mercado y la democracia. Y del libre mercado y la democracia. Y además, ¿quién demonios quiere ir a Estados Unidos? Un país que persigue a posibles migrantes. Es decir, el cóctel ha sido bastante, o es bastante negativo para Trump, ¿no? Bueno, Sí, ya ya hasta los creció de alemanes están migrantes de- discutiendo Ajá. volver a reinstalar el ducto de Nord Stream porque los costos del gas que pagan los consumidores Así es. ya es imposible. Entonces ya están hablando de restablecer las relaciones económicas con Rusia. Con Rusia. Y aquí llama la atención lo que mencionas de Rusia, porque Rusia ya vivió un bloqueo económico desde el 2014. Exacto. 10 años. Y lo que Sí, sucedió en esos 10 años es que el proyecto de Donald Trump ya lo hizo Putin. Reindustrializó Rusia, mejoró sus condiciones económicas, fortaleció sus comunicaciones, su infraestructura. Hoy es uno de los principales productores Se y acercó a exportadores China. de petróleo y de gas del mundo, Sí. junto con Estados Unidos. Entonces, creo que pues es interesante ¿Le está haciendo el cómo trabajo a Putin o no? se está revirtiendo, digamos. No, lo que sí sucede es que sí tienen un proyecto. Trump y el Partido Republicano, que es la parte que representan, sí tienen un proyecto. Es un proyecto imperial, un proyecto expansionista, un proyecto de ampliar el dominio territorial y una reafirmación de la doctrina Monroe. América para los americanos, incluyendo Groenlandia. Entonces, si hay una amenaza a las soberanías de los países respecto a su manera en cómo quieren, digamos, entronizarse en el concepto de las regiones en el mundo, que es dominando pues toda América. Lo que pasa es que ya no está tan fácil, porque el principal
digamos, factor de exportación en América Latina, pues es China. O sea, Así entre es. China y Estados Unidos se disputan el primer lugar de primer exportador para la mayoría de los países, entonces, incluyendo Brasil. Y además, a diferencia de Rusia, la sociedad norteamericana no está acostumbrada a la austeridad. Es decir, no está acostumbrada a esto que es parte de la cultura rusa desde hace siglos, de Pero tener ¿cuál es una la cultura economía de rusa? Del guerra. Banco Pantalón. Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ¿qué son las cartas de intención? ¿Cuáles eran los planes de austeridad que impusieron a Europa? El desmantelamiento del Estado social, del Estado de Bienestar en Europa, fue promovido por la globalización económica Exactamente. y por los organismos financieros internacionales que, digamos, dirigía o ha dirigido Estados Unidos. Así es. Entonces, es como el mundo al revés, porque la política que promovieron por 40 años, 50 años, ahora la quieren revertir para beneficiarse, digamos, de una nueva, pues de un nuevo nacionalismo y de una nueva regionalización, donde ellos intentan tener el control. Pero bueno, eso Exacto. van un poco tarde respecto a otras Exacto. regiones que tienen mayor desarrollo tecnológico, mayor expansión económica y mayor capacidad financiera. Así Que eran es. las ventajas de Estados Unidos. Por Claudia, eso, ¿querías Sí, comentar algo? sí, de América para los americanos, de la doctrina Monroe, pero finalmente, ¿qué tipo de América para los americanos? Y estamos viendo que está diciendo la Reserva Federal de Estados Unidos que sí se podría venir un aumento considerable en la inflación, que no va a ser en ocasión temporal, puesto que ya justamente está diciendo declaraciones de a mí no me importa que nos pongan aranceles, como si no impactara obviamente en la economía, y sabemos que de la economía de Estados Unidos depende gran parte de cómo se muevan los mercados internacionales. Entonces, se podría venir una espiral de recesión que finalmente va a impactar de una fuerte manera sí o sí en los consumidores de Estados Unidos. Entonces, ¿qué clase de América para los americanos les podría estar dejando Donald Trump si van a tener mayor consumo, ajustarse al cinturón en lugar de estar comprando autos, renovarlo cada año, cada 2 años van a tener que estar comprando autos usados, parálisis o extra, muy poco consumo en Sí. muchísimos otros aspectos y con eso obviamente pues decantado en todas las economías que tengan que ver con la región. Así es. Nos quedan 3 minutos y medio para abordar la elección del Poder Judicial, Ay. que también es un proceso que inició hasta el 1 de abril. No nos apasiona tanto como el tema político, pero ¿qué reflexión No, sí nos harías? apasiona. Sí nos Azul. debe de entusiasmar, ¿no? Azul. Sí, no, por supuesto. Entusiásmese. A ver, no, yo sí estoy muy entusiasmada Sí. y además creo que es una cosa a la que le tenemos que entrar todos. En principio, a la promoción, a la difusión de la información que tiene que ver con el proceso mismo, que es un proceso inédito. Me parece desafortunado que eso no se esté pensando así y se trata de restringir desde el INE, cuando esto es un mandato constitucional que profundiza la democracia en nuestro país y que todos tendríamos que estar promoviendo y también todas las instituciones públicas. Y más allá de eso, creo que hay una gran responsabilidad también en una otra cuestión que es el mero meollo y la esencia de este proceso. Si lo que estamos haciendo es transformar el régimen hacia digamos, incorporando el poder judicial hacia la democratización del país y hacia que se rindan cuentas desde un poder que había sido intocado y que está corrompido y todo, entonces el mero meollo es saber por quién estamos votando. Y creo que esa parte no está resuelta. ¿Cómo se va a resolver desde las distintas instancias que pueden ofrecer eso o cómo también tendría que entrarle la población a eso? Porque me parece que es de la mayor de las responsabilidades. ¿Por quién vamos a votar? ¿Quiénes son? Pues no podemos nada más a partir de una plataforma que te diga lo que cada candidato quiere que escuches de él, Claro. sino, ¿no? O sea, ¿qué hay No, ahí exactamente. atrás? ¿Cuál ¿Cuáles es son la sus referencia resoluciones? o el ¿Cuáles son- punto de referencia de un candidato y Exactamente. otro, no? A mí sí me entusiasma el hecho de que podamos ver quién es este magistrado, candidato magistrado, quién es este hacia el Poder Judicial y poder uno mismo investigar, poder ver uno mismo, saber quiénes son, cuál es su historia, más allá de como lo que dice Azul, que pues las plataformas oficiales pues van a decir lo que ellos quieren que sepamos, pero que sí podamos nosotros investigar. Creo que ese nivel de participación en donde el pueblo investiga y después vota de manera muy concientizada por quién va a ser su magistrado, quién va a ser su juez local, quién va a ser su ministro o ministra, me parece que es un nivel que es un modelo democrático para el mundo entero y que, claro, va a tener sus claros oscuros, porque como todo en la democracia pues no es perfecto y puede ser perfectible, pero creo que ya de inicio el que la gente pueda elegir a alguien que nada más y nada menos tiene la justicia y puede decidir en términos de justicia lo que suceda, lo que pase,
pues me parece que es algo fenomenal y que hay que participar en eso, ¿no? Así es, Jesús. Bueno, yo creo que es fundamental pensar primero que el Poder Judicial como está ya no puede seguir. Así es. Que arrastramos una historia de injusticias donde no hay un sistema que pueda resarcirlas. Y la principal causa de ello es la corrupción del Poder Judicial. Pero sobre todo el sometimiento del Poder Judicial pues al poder político, al poder económico y a los poderes fácticos. O sea, recordemos cómo se ha usado la justicia Exacto. contra el pueblo, contra la oposición. Hoy estuvo en una conferencia de prensa Pablo Gómez, víctima de un juicio de Estado contra los estudiantes del 68. El Poder Judicial como instrumento de represión. Así es. El Poder Judicial como encubridor de la corrupción. O el Poder Judicial como validador del fraude nacional, como el caso del FOBAPROA. Entonces, sí se requiere un cambio del Poder Judicial. No hay fórmulas perfectas, pero creo que entre digamos, estas ideas de que las élites puedan definir una institución, pues mejor la participación social, ciudadana, tiene mucho más sentido. Creo que tiene muchas dificultades de conocimiento, de entender quiénes son los aspirantes. Creo que una cosa muy importante es saber de quienes son ya jueces, magistrados y ministros, conocer su trayectoria profesional, de cuáles son las resoluciones, qué causas han defendido y por qué eso es importante, del lado de dónde se han puesto. Claro que la justicia se puede decir que es ciega y que solo se apega a la legalidad, pero no es suficiente la legalidad y para poder aplicar la justicia. Y tiene que haber un contexto y un lugar donde suceden las cosas, donde las injusticias ocurren, y ahí es donde se tiene que pensar que la aplicación de la justicia y el sistema de justicia es algo más que solo la elección de jueces y la aplicación de la ley o la Constitución. Entonces, es crear un sistema de justicia, hay que reformar también el Poder Judicial, la rendición de cuentas, y también esta idea que hoy los jueces son, para empezar, son jueces para toda la vida. Una vez que son elegidos ya no los puede quitar nadie. Entonces también esa fuerza que tiene, pues impide que rindan cuentas a nadie y que son susceptibles de ser presionados. Así es. Entonces, este modelo de airear el Poder Judicial, pues eso es mejor que la eternización de la corrupción. También, no es perfecto, pero bueno, vamos a ir avanzando hacia la construcción de situaciones de justicia más democráticas en el sentido de rendición de cuentas y contrapesos. Y una cosa nada más ahorita para ya terminar, que además es una reforma para fortalecer la soberanía mexicana, justamente. Claro. O sea, si algo demostró el Poder Judicial en muchos años, es que estaba al servicio del intervencionismo y del favorecer a las grandes transnacionales. Absolutamente. ¿No? En fin, muchas gracias a todas y a todos ustedes por seguirnos en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.